Vamos a hablar a continuación con el ministro de Economía de la provincia, el contador Hugo Balay, está en línea con nosotros. Contador, ¿cómo le va? Víctor González lo saluda y estoy con Javier Aragón, de Radio La Voz. Buen día. Buen día, Víctor, Javier, y por supuesto un muy buen día para toda la audiencia. Bueno, vamos a ir desgranando un poquito las declaraciones que ya se conocieron de ustedes los últimos días y que tiene que ver cuál es el estado económico y financiero de la provincia de Entre Ríos. Usted dijo, hay una provincia ordenada, previsible e incluso con un fondo de reserva para cubrir sus obligaciones. Cuando dice fondo de reserva, ¿de qué estamos hablando concretamente? Y si esto, si esta reserva, ¿hasta cuándo se va a mantener o a extender? Víctor, sí, es así. En realidad, para hacer un poquito de historia, cuando nosotros elevamos el proyecto de presupuesto para el corriente año, por allá por octubre del año pasado, justamente le propusimos a la legislatura la autorización para crear este fondo. Este fondo que nos permite hacer inversiones con instrumentos, digamos, que preserven la variación del tipo de cambio. O sea, habitualmente la provincia hacía o hace plazos fijos, pesos, como era lo habitual, pero frente a la necesidad de tener pagos en dólares producto del endeudamiento, pedimos esa autorización a la legislatura, que obviamente acompañó incluso con alguna modificación. Esto traducido a hoy es un fondo que el gobernador Bordet dispuso concretar y tener, y que hoy llega a los 43 millones de dólares aproximadamente. ¿Por qué digo aproximado? Porque esto tiene una variación diaria. Esto incluso, Víctor, fue constituido antes de las elecciones PASO, o sea, esto soportó y no perjudicó a las arcas provinciales la última devaluación del peso. O sea, esto es altamente significativo, y por supuesto que la idea original y que se va a sostener del gobernador es que cuando entregue el gobierno a la próxima gestión, va a ser con ese fondo acreditado para que quien le toque gobernar la provincia le dé el destino que quiera. O sea, esperar con ese fondo hasta febrero, que es el próximo vencimiento de la deuda, o disponer del mismo, digamos. Esto es la previsibilidad, el ordenamiento que nosotros insistimos, y sobre todo insistimos cuando aparecen en esta época. Bueno, estamos a 3 semanas menos semanas de un acto eleccionario, entonces aparecen opiniones, criterios, que por un lado, con una ventaja muy importante, si hablan de números, es solamente entrar en la página del Ministerio de Economía de la provincia y mirarlos. Después está la interpretación que uno hace de los números, que por supuesto ahí aparece el mensaje político mezclado con la realidad. Claro. Bueno, eso es lo que un poco pretendimos desde el gobierno, después del lunes que el gobernador Bordet hizo una reunión de gabinete ampliada. Pretendemos que los entrerrianos sepan la verdad, no es otra cosa. Y para conocer la verdad están los números, digamos, que están publicados justamente en la página del Ministerio de Economía de la provincia. Exactamente. Esto, cuando nosotros en los últimos 3 años fuimos por instituciones privadas, no por nosotros, puntuados como la mejor provincia en transparencia, la mejor provincia en información, por la calidad de la información y por el tiempo en el que se pone a disposición la información, y bueno, no es casualidad, es lo que hoy los entrerrianos tienen a disposición. Del presupuesto del año pasado, que está en ejercicio en este momento, ¿no? ¿Cuánto se ejecutó y cuánto falta ejecutarse? O si justamente por influencia de la inflación ya se ha ejecutado todo. Bueno, ahí no es directamente lineal la ejecución del presupuesto, pero en líneas generales va acompañando la cantidad de meses que llevamos ejecutados. Obviamente con importes en pesos por ahí superiores, porque obviamente la inflación hace de que el costo de cualquier obra, incluso los incrementos salariales que se han otorgado, hace que sean más pesos, pero también los recursos por ahí vienen acompañados de la inflación. Pero porcentualmente nosotros decimos
que vamos acompañando la ejecución de, 9 meses, que fue lo que cerró el 30 de septiembre. ¿Ya tiene armado el presupuesto 2024? Estamos trabajando en eso. Antes del 15 de octubre va a ser presentado a la O sea, se presenta en tiempo y forma. Sí, por supuesto. Digamos, los 8 años de gestión del gobernador Bordet fuimos muy respetuosos y cumplimos con la presentación. Incluso no solo la presentación, sino nos ponemos a disposición de toda la legislatura. Habitualmente se hace incluso una reunión donde los diputados y senadores en forma conjunta van a escuchar y obviamente a hacer todas las consultas necesarias. Este va a tener la particularidad seguramente que todo esto se va a dar después del 22, porque una semana antes nosotros lo vamos a estar presentando, pero entendemos que toda esta discusión se va a dar después del 22. Después de las elecciones, claro, totalmente. Sí. Y varía muchísimo, obviamente, el presupuesto que se está ejecutando respecto del que se va a ejecutar o del que van a presentar ustedes. ¿Cuánto establecía el monto del año pasado y en cuánto se incrementa este año? Bueno, el presupuesto que estamos ejecutando se había previsto con una inflación del 60%. Claro. Obviamente estamos hablando prácticamente del doble. Claro. Sí, prácticamente del doble. Y para el próximo ejercicio, ahí hay una cuestión de obligación que tenemos las provincias de respetar lo macrofiscal que establece el gobierno nacional, y en este caso el presupuesto para el año próximo se trabaja con una inflación del 70%. Pero por eso nuestro presupuesto también, y con permanente comunicación a la legislatura, cuando nosotros tenemos la demostración de que los recursos van por encima de lo presupuestado, incorporamos esos recursos y obviamente le damos destino proporcionalmente a lo que ya está autorizado por ley de presupuesto. Y en este caso, en este año de ejecución, es muy significativo el incremento salarial, porque claro, fue también una decisión del gobernador Bordet de acompañar a los trabajadores estatales. Yo digo acompañar en este caso, y yo hasta me animo a tildarlo de histórico al hecho de que este año los trabajadores están por encima de la inflación. Los últimos años tratamos siempre de acompañar la inflación. En este caso los incrementos salariales están por encima de la inflación. Pero también, yo lo decía en la nota, o sea, es un poco el reconocimiento, porque los mismos trabajadores nos acompañaron en la pandemia, muchos de ellos en un rol activo, en el Ministerio de Salud, Seguridad, Desarrollo Social, o sea, realmente muy activos, y también nos acompañaron en la ley de emergencia que tuvimos que generar en ese momento. Entonces, ese orden, esa previsibilidad que tiene la provincia hoy nos permite este año otorgar estos incrementos salariales. ¿Impacta o va a impactar lo de ganancias en las cuentas provinciales? Impacta sí, pero también está el compromiso que el propio ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, estableció de que van a otorgar coparticipación a otros impuestos, como el impuesto al débito o el impuesto país, que de alguna manera compensará a las provincias en esa pérdida del impuesto a las ganancias, que obviamente es un impuesto coparticipable. Pero ahí también otra discusión que se metió la política, porque era un anuncio que lo hacía la oposición, y decía que el salario no es ganancia, y que no correspondía, y cuando Sergio Massa lo presenta, no acompaña a la oposición. Por eso digo de los momentos que estamos viviendo, que a veces hace que sea un poco contradictorio lo que cada uno hace o dice, ¿no? Claro, lo que uno por ahí piensa es a futuro, ¿no? Es decir, porque esta deducción de ganancias que va a impactar en los salarios de más de 700.000 pesos, es decir, hasta 700 y pico mil pesos no van a pagar ganancias, el impacto, decía, va a ser por ley, y por lo tanto, el tema de alguna manera encorseta al próximo gobierno, ¿no? Por eso le preguntaba si va a haber un impacto negativo en las cuentas provinciales esta deducción. Sí, la deducción en sí
va a tener un impacto, pero por eso digo, claro, se va a compensar. También claro. en el mismo momento va a haber otros proyectos que van a compensar a las provincias esta pérdida por el impuesto a la ganancia. Claro. ¿Cómo se hace una provincia ordenada y previsible en época de inflación? A ver, es un trabajo casi diario. Obviamente hay una conducción política del gobernador, o sea, la economía, en este caso la economía de la provincia, depende pura y exclusivamente de decisiones políticas, y en esto Gustavo Bordet, desde el primer día de su primera gestión, fue uno de los objetivos principales. Entonces, esto es un trabajo de, primero, contar bien qué es lo que tenemos disponible y después darle destino. Y fundamentalmente, y es un hecho también muy en boga hoy de hablar de déficit, de no de déficit, sí, claro. Equilibrio y demás, es no gastar más de lo que ingresa. Esto que parece sencillo y por ahí para el oyente es como en la casa de cada uno, o sea, si uno todos los meses gasta un poquito más de lo que ingresa, evidentemente, y termina endeudado, termina, bueno, con una tarjeta de crédito que por ahí se dificulta pagarlo. Claro. Bueno, el Estado es similar. Por eso también cuando nos sentamos con los gremios en todos estos 8 años, que cuando tuve la verdad, la satisfacción de acompañar los 8 años a Gustavo Bordet en el gobierno, bueno, nos sentamos con los gremios infinidad de veces, en situaciones distintas, cuando también teníamos que ser responsables y no acceder por ahí a lo que ellos pedían. Yo le mencionaba también a un grupo de gremios el otro día en una reunión que uno tiene que recordar que cuando iniciamos la gestión iniciábamos un cronograma de pago el día primero y lo terminábamos el 25, el 26, y el primero empezábamos de nuevo. Y bueno, y hoy hace ya 2 años o más se está cumpliendo en tiempo y forma, en 5 días hábiles, activos y pasivos que, a pesar de que está previsto legalmente que los incrementos los reciban 60 días después, también una decisión del gobernador de que hoy, y hace varios años, los pasivos reciben el aumento el mismo mes que se otorga incremento a los activos. O sea, estas son todas las medidas que uno, de alguna manera, hay que hacer un poco de memoria y recordar, y el orden de las cuentas es lo que nos permite justamente poder cumplir todo esto, que al principio queríamos hacerlo, pero bueno, los números no lo permitían. ¿Hubo diferencias respecto de, por ejemplo, los recursos que recibe la provincia por fondos coparticipables de lo que fue la gestión anterior, es decir, el presidente anterior, Mauricio Macri, en el que ustedes también estuvieron, como, digamos, funcionario directo, ¿no? Claro, porque tenían trato directo con el gobierno anterior. Respecto de este gobierno que está por finalizar, de Alberto Fernández, ¿hubo diferencias en la coparticipación? ¿La recibieron siempre en tiempo y forma? No, la coparticipación es algo que... O sea, hubo retaseo. Lo que me quiero referir concretamente es si hubo retaseo de fondo. No, la verdad no, pero porque además meterse, digo yo, entre comillas, con la ley de coparticipación, que por ahí escuchamos a algún candidato a presidente como que habla que la base es muy difícil. Claro. La coparticipación nacional de impuestos está de alguna manera controlada o administrada por la Comisión Federal de Impuestos, que es el organismo federal por excelencia. ¿Por qué? Porque está el gobierno nacional con un voto, está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un voto y estamos cada una de las provincias con un voto. O sea, es realmente federal. Y cualquier modificación que se pretenda debe pasar por ahí. Y bueno, y recordando el gobierno de Macri, que era gobierno nacional, en la sumatoria de esas reuniones periódicas que se hacen, mensuales, la mayoría de los representantes de los gobiernos provinciales, en este caso, que somos los ministros de Economía, éramos justicialistas. Entonces, claro, es muy difícil. Pero en realidad, bueno, hubo hechos, sí, fueron conocidos como favorecer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claro, que hizo Mauricio Macri, que evidentemente sí se metía con una masa de coparticipación que se reducía para beneficiar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, esto fue
conocido y debatido y judicializado también. ¿El tema del IVA tampoco afecta a las provincias o sí? No, el IVA no, porque en realidad esa devolución de IVA, que ya estaba previsto en los jubilados y que ahora se amplía, claro, la hace con fondos del Tesoro Nacional. Claro. O sea, el IVA... No lo hace como lo hizo el anterior gobierno, que también quitó esto, pero a costa de los fondos de las provincias. Exactamente. Que obligó incluso a una presentación judicial, ¿no? Exactamente. Esa es la gran diferencia. O sea, para ser práctico, el jubilado que hoy va a comprar un alimento paga el IVA. Por lo tanto, ese IVA se recauda y ese IVA se coparticipa. El gobierno nacional después, con sus propios recursos, hace la devolución o la acreditación del subsidio en la cuenta del jubilado. Vuelvo al presupuesto 2024. ¿Cómo está la planta de personal en relación al presupuesto 2023? Es muy buena la pregunta porque realmente es otro de los hechos puntuales. Cuando asumimos el gobierno, el crecimiento de la planta de personal promedio era un 5% interanual. El gobernador Bordet la va a entregar con 0 de crecimiento y creemos nosotros que con algún menos 1%, pero ¿qué quiero decir esto? No tuvo crecimiento la planta de personal en estos últimos años y fundamentalmente sin despedir a nadie, porque acá no quedó ningún trabajador. En Entre Ríos tenemos, lo que tenemos alguna cana, sabemos todos los vaivenes que han pasado con algunos que también hoy, bueno, hablan demasiado livianamente para mí, porque también tuvieron la responsabilidad de gobernar, y bueno, el gobernador Bordet va a entregar la provincia sin incrementar la planta, pero sin despedir a nadie. Esto también desacredita algunas posturas opositoras que hablaban de nombramientos en los últimos meses que se estarían produciendo en distintas áreas del Estado. Por supuesto, lo que puede haber es modificar de un sector a otro, pero nunca que nombramientos nuevos ni creación de nuevos cargos, porque realmente esto vuelvo a repetir, esto no es una decisión que tomó Bordet ahora porque estamos de elecciones, no, esto es una decisión que la tomó el primer día, hace va a ser 8 años atrás, cuando asumió la gobernación. Yo también, por ahí cuando analizo la oposición que instaló o trata de instalar esto de los últimos 20 años del gobierno del mismo color y demás, y yo digo, pero ¿y si vamos a mirar para atrás? Vamos a incorporar 4 años más, vamos a mirar 24 años de la provincia. Y bueno, y vamos a tener que hablar de bonos federales, de cuasimoneda, de un Estado, de un gobierno que entregó con una deuda que era 3 presupuestos. El doctor Busti recibió a la provincia con una deuda que eran los próximos 3 ejercicios para adelante de vía. Gustavo Bordet va a entregar con un 25% de la deuda respecto a los recursos de la provincia. Esto creo yo que es lo que hay que tratar de poner sobre la mesa, analizar, porque ¿por qué 20? Vamos a hablar de 24 y me animo a hablar con cualquiera, fundamentalmente para quienes lo vivimos, para quienes sabemos de qué se trata, y a los jóvenes que también es importante que los jóvenes escuchen y sepan la verdad. Hablarle de todo el periodo democrático, si queremos, para evaluar. Esta es una provincia que ha tenido gobiernos de otro color político, y bueno, analicemos cómo terminó cada uno de ellos. Claro. Está Javier Aragón para hacer una consulta. Hola, ministro, ¿cómo anda usted? Un gusto, ¿cómo anda? Un gusto, bien? Javier. Sí, bueno, todo bien. Usted sabe que le está dando previsibilidad, por lo menos con lo que usted está informando del gobernador, porque llega diciembre, es un mes que, como ustedes saben, la memoria de los entrerrianos argentinos es muy duro. Entonces usted ya le está dando y marcando la previsibilidad que le deja asegurado al próximo gobernador una masa salarial interesante, y también hasta el pago de lo que tiene que ver con el medio aguinaldo, las obligaciones que tiene que enfrentar. De alguna manera le deja tranquilidad al que llega a venir. Por supuesto, esto es una decisión y es la realidad, esto va a ser así. El 11 de diciembre
bueno, entendemos nosotros que va a ser Adán Bal quien asuma la gobernación de la provincia, y la va a asumir con la tranquilidad de que va a tener disponibilidad para hacer el pago del aguinaldo, todas las obligaciones para terminar el mes de diciembre, y también este fondo que hablábamos al principio. Claro, ¿no? Y fíjese también lo que ha logrado usted, que se quejan más tal vez hacia adentro del gobierno que hacia afuera. Lo han destacado porque usted siempre fue un ministro de puertas abiertas, sectores de la oposición, los intendentes del radicalismo u otros signos políticos, que por lo menos han valorado eso, de que hay posibilidad de diálogo y que no hubo discriminación hacia sectores de otra ideología política. Esto es así, pero incluso es así hasta el día de hoy. En el transcurso de esta semana estamos de alguna manera auxiliando vía adelanto de alguna parte de la coparticipación, la garantía que corresponde a los municipios. Bueno, aquellos municipios que tienen alguna dificultad financiera, lo hicimos permanentemente y lo estamos haciendo ahora, en octubre, que parecería que podríamos especular, porque bueno, vamos a darle a los del mismo signo político y a los otros vamos a complicar. No. Efectivamente, esta semana estamos adelantando a aquellos municipios que tienen necesidades financieras sin mirar el color político. Esto el gobernador Bordet lo dice, pero además lo hace. No lo discriminó en la obra pública, muchísimos convenios de obra pública de asfalto en municipios solventados, en algunos casos 100% por el gobierno provincial, en algunos con un acuerdo de 80% de fondos provinciales y 20 municipales. O sea, en esto vamos a continuar, no podemos cambiar un mes o cambiar 2 meses porque hay una elección. No, fue una política de gobierno que se sostuvo y hasta el 10 de diciembre la vamos a seguir sosteniendo. Recién le hago la última de mi parte, contador. Recién dejó entrever usted esa línea de trabajo para equilibrar las cuentas y mantener la previsibilidad. Pero ¿cómo hizo estos últimos 2 años? Con pandemia y con una sequía tremenda que no ingresaron a la provincia cerca de 600 millones de dólares. ¿Cómo pudo cumplir su objetivo de pagar los sueldos, de no bajar casi la obra pública? ¿Dónde estuvo un poco la clave para mantener este equilibrio? La clave fue siempre analizar en función de los recursos que se tenían. Por eso yo mencionaba hoy que cuando en ese momento nos sentábamos con los gremios era difícil, porque por ahí no podíamos otorgar los incrementos que demandaban y que por ahí nosotros reconocíamos como necesario, y muchos meses no pudimos. Tuvimos que enfrentar, y lo enfrentamos con una ley de emergencia que la verdad la legislatura en parte nos acompañó, hasta fue judicializada, y también tuvimos la razón en el ámbito judicial de que la emergencia existía y ameritaba esta ley. Y también, además de esto que mencionás, otro hecho importante, también estuvimos acompañando a distintos sectores afectados por la pandemia. Yo me acuerdo del subsidio a los pequeños, o sea, recuerdo los gimnasios, todas esas actividades pequeñas que se desarrollaban muchas veces en forma personal, ni siquiera con personal en relación de dependencia. Estuvo el Estado entrerriano presente acompañándolo, no dándole la solución, porque yo siempre dije no era la solución era que pudieran trabajar y no lo podían hacer, pero estuvo el Estado. En el sector gastronómico, uno de los más de los más perjudicados de la pandemia, una provincia que realmente tiene un desarrollo turístico extraordinario y demás, y bueno, de pronto ese turismo se cortó. Estuvo el Estado entrerriano presente subsidiando al sector gastronómico, fundamentalmente con aporte a aquellos trabajadores que quedaban sin la posibilidad de continuidad laboral. Por eso es un trabajo interesante, es un trabajo que yo creo que le da la tranquilidad a nuestro gobernador, que no se equivocó en esta decisión de que era muy importante y altamente significativo el ordenamiento fiscal de la provincia de Entre Ríos, y lo logró. Le hago la última pregunta también, y abusando de su amabilidad por atendernos tantos minutos en la mañana de hoy. El 11 de diciembre, ¿lo veremos ejerciendo? ¿Qué va a ser de su vida? ¿Ejecutando o acompañando? Qué buena pregunta, qué buena. Yo creo que el 11 de diciembre voy a estar acompañando al gobernador
Beto Val en el lugar que él considere que lo podemos estar acompañando. ¿Tuvo conversaciones? Con Beto conversamos permanentemente, Ajá. en su rol de intendente de Paraná, en su rol de compañero, en su rol de administrador, también un muy buen administrador, y creo que los ciudadanos de Paraná lo ven a diario, que transformó la ciudad, pero no es momento de hablar de lugares o cargos. Sí, vamos a estar acompañándolo desde el lugar que él considere, porque estamos convencidos que lo mejor que le puede pasar a la provincia de Entre Ríos es que Beto sea el continuador de esta gestión, que también lo dice Bordet, y hago eco de sus palabras. Hay muchísimo por hacer, seguramente mucho por corregir, porque podemos haber cometido errores, y entendemos que una persona de acá, una persona, bueno, en este caso de la capital de la provincia de Entre Ríos, que vivió distintas etapas, hoy intendente, fue vicegobernador, fue ministro de gobierno, conoce la casa de gobierno, como yo digo, conoce la casa de gobierno, los rincones de la casa de gobierno. Esto es lo que nosotros entendemos que es lo mejor que le puede pasar a los entrerrianos, que Beto pueda darle continuidad a esta gestión. Contador Hugo Balay, muchísimas gracias por hablar con nosotros, ¿eh? No, por favor, un placer como siempre, muy buen día. Buen día. El contador Hugo Balay es el ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos.